mamá, papá, la abuelita, todos los jóvenes ahí pónganse sentados porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la dominancia cerebral en la familia. Ella es psicóloga, está con nosotros, Catherine González Encente. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto volver a compartir Ahí con la vi ustedes. riéndose atrás de cámara. Sí, ya me hicieron reír todo el programa, ya me hicieron bueno. sacar los nervios del inicio y vamos a hablar realmente de este tema muy interesante, del que poco se habla, de la dominancia cerebral en la familia. Y no se asusten porque vamos a tratar de hacer el tema un poco más dinámico para que logramos comprender el origen neurológico de nuestro funcionamiento. Y es que regularmente nosotros existimos por existir y no pensamos que hacen esta máquina llamada cerebro que nosotros funcionemos de esta forma. Entonces vamos a hablar un poco del cómo y del para qué nosotros funcionamos de esta forma. Sí. ¿Y cómo podríamos definir entonces la dominancia cerebral, si lo pudiéramos decir en palabras sencillas? Claro, regularmente nosotros hemos pensado que existimos por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Yo les traje unas imágenes para que lo podamos hacer un poco más práctico. Pero al leer ciertas investigaciones pudimos identificar que hay una doctora que es una PhD que se llama Catherine Benziger. Catherine, imagínense. Ella identificó que no solamente funcionamos por dos lados del cerebro, no solamente es el hemisferio izquierdo y el derecho, sino que identificó que hay otra corteza que divide el hemisferio izquierdo y el derecho. Y esto lo podemos explicar como en un equipo de fútbol. Por ejemplo, supongamos que a todos nos gusta el fútbol y conocemos de fútbol. Vamos a identificar que el hemisferio, la parte frontal de nosotros va a ser como los delanteros en el fútbol. Por ejemplo, ¿qué hace un delantero en el fútbol? Meter el gol. Hay unos maletas que no meten goles, pero es la función de meter el gol. Ajá, pero se va por un objetivo, ¿verdad? ¿Y qué hacen los defensas? Que es esta parte del cerebro. ¿Qué hacen los defensas? Defienden, cubren. Cubren. Despejan ahí. Claro, se defienden ellos y defienden también al grupo. Entonces, de esta forma es como nosotros funcionamos. Y ahora vamos a entrar al campo de aplicación a nivel familiar. Podemos identificar que hay familias en las que hubo un abuelo doctor, un papá doctor, un hijo doctor, pero llegó la cuarta generación y ya no quiso ser doctor. ¿Y qué pasó en esto? ¿Qué pasó? No es que no sea lo suficientemente inteligente como para poder ser doctor, sino que hay otras capacidades que esta persona pudo haber adquirido, que sí pudieron haber sido de origen genética, pero también hubieron otros factores del medio que influyeron, como por ejemplo el medio social, la cultura, hubieron ciertos factores a nivel de influencia que pudieron afectar esta situación. Y aquí les tengo un ejemplo de cómo poder hacer el estudio por cortezas, porque regularmente los papás dicen, ¿por qué si yo soy un doctor tan exitoso, mi hijo quiere ser músico? ¿Por qué si yo soy un matemático buenísimo, mi hijo quiere jugar fútbol? Habilidad para las artes o el deporte. Y ahorita vamos a hablar de las inteligencias múltiples también. Bueno, después comentamos algo. Vamos a ver. Veamos. Vamos a full pantalla para que la gente entienda. La casa, ahí dice delantero izquierdo, representado por un tigre. Ajá, representado por un tigre, que es muy competitivo, que trabaja costo-beneficio, se enfoca únicamente en el resultado, es analítico, es racional y es más estructurado. Ajá. El defensa izquierdo, que es nuestra parte, vamos a llamarle basal de nuestro cerebro, basal izquierda, es una persona más rutinaria, que se basa en reglas, es metódico, ve todo en detalle, es cauteloso y se enfoca en la seguridad. Ahora hablemos del delantero derecho. Es una persona más creativa, una persona que tiene su delantero derecho más aventajado, es una persona creativa, imaginativa, es aventado, es soñador, es intuitivo, ve el todo, como un águila que ve el todo e intuye. El enfoque de cambio y mejora, o sea, él sí está dispuesto a cambiar para poder mejorar, no es tan estructurado. El defensa derecho, que sería nuestro basal derecho, es una persona más sensible, alentadora, evita el conflicto, tiene la capacidad de ceder, se enfoca en el otro, es una persona armónica y empática. Y esas cuatro formas son las cuatro formas de funcionamiento que nosotros tenemos y que debemos de comprender. Por ejemplo, si yo soy más competitivo, si yo soy más estructurado, más racional, seguramente mi método de funcionamiento es mi delantero izquierdo. Pero si yo soy más sensitiva, yo soy más emotiva, yo me baso más en los demás, soy más empática, puede ser que mi método de funcionamiento dominante es mi defensa derecho, que es nuestro basal derecho, nuestra parte de abajo del cerebro del lado derecho. Catherine, pero acá en la familia, digamos, todo
lo decimos, viene por genética. Ah, sí, ya como lo dijimos, ¿verdad? Ah, él es doctor, el hijo tiene que ser doctor también. Entonces esperamos que con alguna actitud, digamos, el papá es inteligente en esto, el hijo tiene que ser igual, pero muchas veces no pasa. Entonces, ¿en base a qué se forman estos cuadrantes en las personas? Sí, en base a las inteligencias múltiples. Y como lo hablábamos, hay un factor genético, un factor hereditario que sí está implicado. Pero también hay otros factores del medio, como la cultura, la exposición social que esta persona ha tenido, las experiencias de vida que la persona ha tenido, que también van a formar estas estructuras de su cerebro. Este cambio generacional de como venimos hablando de doctores y que mi hijo, mi nieto, frustra a la primera generación o por lo menos al papá que no logra entender que su hijo ya viene con otra disposición por diferentes factores del ambiente en el cual el joven se está desarrollando, que genera el conflicto ya en la familia, porque eso también hay padres de familia que imponen la carrera en un hijo y no desarrollan quizás su inteligencia o su talento que y ven como malo otra opción que la persona ha decidido tomar. Claro. Como que si no es la profesión X o el oficio X o como piensa este X, es malo. Y lo imponen, como bien dice Luciano. Claro, y existen realmente estas inteligencias que son múltiples. Tal vez yo fui un doctor o fui una doctora exitosísima, buenísima, y mi hijo me salió un artista buenísimo. O sea, sí heredó mi alto coeficiente intelectual, pero se enfocó en otra área. Por ejemplo, pasa que el éxito lo basan en lo económico muchas veces. O en el estatus que tal vez socialmente les puede dar la carrera. Pero, por ejemplo, ¿quién es más inteligente? ¿Mozart o Steve Jobs? ¿Quién creen ustedes que es más inteligente? Es que no se puede medir el estándar de inteligencia. En su rama. Cada quien en su rama, porque existen inteligencias múltiples: inteligencia kinestésica, inteligencia musical, inteligencia lógica matemática, inteligencia espacial. Pero ¿cuál es la inteligencia que realmente va a dirigir y va a guiar mi vida? ¿Cuál es que me dé una estabilidad emocional, creo yo, o sea, la que me dé esa plenitud, esa tranquilidad, creo yo. Celina, es la inteligencia emocional. Ajá. Regularmente nosotros no hablamos de la inteligencia emocional, sino que nos guiamos en el resultado numérico que mi hijo pueda tener, el resultado matemático. En el examen de matemáticas se sacó 10, se sacó a más. Pero no hablamos de la capacidad de resolución de conflicto que tiene mi hijo. Ahora, ¿qué pasa cuando, hablando, para no perderme en eso de lo que le dé paz, la estabilidad emocional y demás, qué pasa cuando se dan estos conflictos como lo mencionaba Edwin? Por ejemplo, tengo un caso bien de cerca, su papá es piloto, su mamá le encantan los negocios. Entonces, el chico empezó a estudiar piloto, pero al final se ha decidido porque le gusta más el área de los negocios y se metió. O sea, puede fácilmente combinar las dos cosas. O sea, no hay ningún problema en ese caso. No hay ningún problema. Puede fácilmente combinar y desarrollar estas dos inteligencias o estas dos capacidades. Pero al final decidirse por una. Claro. Y es deber de los padres respetar la decisión de sus hijos y el gusto que sus hijos tienen. Porque por eso, al final, me imagino yo, licenciada, determina lo que vamos a hacer de por vida. Exacto. Y si vamos a ser infelices, qué triste, ¿verdad? Claro. Miren, un detalle muy interesante. Como padres, una pregunta que yo pienso. Como padres, ¿cómo podemos hacer para detectar qué tipo de inteligencia tiene nuestro hijo? Porque es importante y en qué parte se determina, en qué parte de la infancia, porque sabemos que los niños desde tempranos años se van formando su personalidad y también sus gustos y las experiencias que les van condicionando para tener cierto estilo de vida. Entonces, ¿en qué parte de la vida del niño se determina este tipo de inteligencia y cómo nosotros nos damos cuenta qué habilidades tiene? Nosotros lo podemos identificar a partir de la primera infancia. Por ejemplo, vamos a ver que los niños inician a escolarizarse y están en el colegio y están en la clase de matemática, pero ellos están dibujando en la clase de matemáticas. Si están poniendo atención, tal vez pueden comprender la clase de matemáticas, pero ellos optan por dibujar. O puede ser que estén en la clase de arte y ellos quieran estar haciendo todo más cuadrado y más estructurado. Entonces nosotros vamos a identificar realmente si nuestro hijo se va a orientar más por el área de las artes plásticas o por el área de la lógica matemática. Mira, Catherine, perdón que te interrumpa, aprovechando esa imagen me parece bien interesante leer puntualmente porque, por ejemplo, esto no para mí, por ejemplo, el hemisferio izquierdo está el razonamiento. Bueno, vamos a permitir, me va a ayudar Luciano, voy a darle unas tres y ahí vamos jugando. Está el lenguaje hablado también, el lenguaje escrito. Habilidad científica, habilidad numérica y control de la mano derecha, en el lado izquierdo. Okay. Y del lado derecho, el hemisferio derecho dice la intuición, la imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción de tridimensionalidad,
y el control de la mano izquierda. Me llama eso de la mano izquierda y la mano derecha que están cruzadas. Están cruzadas. Hay que decir que la derecha domina el lado derecho y es al revés. No, es al revés. Pero estas cuestiones así son como tal, es decir, pregunto esto porque viendo la gráfica, o de repente alguien puede tener cruzado ese esquema que está presentado ahí. ¿Sabe que este esquema? No, que hay gente que tiene problemas, pero entonces porque si hay pierde personas, relación. usted tiene mucha razón con lo que pregunta, porque hay personas que pueden manifestar lateralidad cruzada. Por ejemplo, yo conozco una paciente que ya tiene lateralidad cruzada. O sea, en lugar de salir por la derecha, sale por la izquierda porque se confunde. Entonces, su lado predominante es el lado contrario. Y ahí sí ya nos equivocamos todo lo de los estudios. Pero sí, regularmente eso es lo que podría suceder. Sin embargo, hay que aprender a conocer. Licenciada, estamos hablando algo familiar y yo quiero hablar un poco sobre, ya sabemos, lo estamos viendo, lo estamos conociendo. Aquí en El Salvador siempre hemos tratado de poner estos temas, pero me gustaría saber cómo podemos resolver conflictos según la predominancia de nuestro cerebro. Por ejemplo, si el papá es izquierdo, la mamá es derecho, ¿cómo resolvemos el conflicto con nuestro hijo que también es derecho o izquierdo? ¿Cómo en esa parte familiar, cómo se deben de resolver los problemas? Que hable mejor la mamá o que hable mejor el papá, porque ellos van a tener esa cierta empatía, porque tal vez yo soy muy enojada o soy muy cuadrada. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Claro, buenísima pregunta, buenísimo comentario. Regularmente va a haber uno en la pareja que va a tener esa capacidad de poder hablar y de poder expresarse, el otro va a ser más rígido, más estructurado posiblemente. Entonces es necesario que en la familia se adquieran técnicas de resolución de conflicto, porque cuando hablamos de un hijo adolescente que puede mostrar negativas al momento de iniciar la universidad, porque tal vez puede ser alguien más soñador o tal vez solamente por rebeldía no lo quiere hacer porque se lo han estado inculcando mucho, tal vez sí le gusta, pero no lo quiere hacer por rebeldía porque quiero llevarle la contraria a mis papás y yo voy a hacer todo lo que mis papás quieren que no haga. Entonces, si mis papás me dicen a mí que sea doctor, yo voy a querer ser músico. Si mis papás me dicen a mí que sea arquitecto, todo lo contrario. Y es por esa negación de no querer hacer lo que los papás le dicen por la pura rebeldía. Y es necesario que los papás adquieran técnicas de resolución de conflictos que sean empáticos con los hijos. ¿Cuáles podrían ser? Hay una técnica muy buenísima que es la del time out, darle tiempo a su hijo y tratar de buscar un espacio para poder hablar y solucionar con ellos sin dejar. O sea, nosotros podemos pensar, pero si lo dejo que haga lo que él quiera, entonces lo voy a hacer rebelde. No, dejarlo, relajarse un poco, luego nos acercamos y hablamos sobre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos. Regularmente el llamado va a ser para los padres, ser más tolerantes, ser más empáticos con los hijos y evitar frustrarlos y cargarlos emocionalmente. Aparte del time out, ¿cuál otro podría ser? Porque me gustaría que la gente tome estas ideas para que se las lleve y las haga. ¿Cuáles podrían ser esas técnicas aparte del time out ya con un adolescente? El adolescente no, te vas a ir a sentar en esa esquina. No es como un niño de 4 años. ¿Nos podés mencionar más de una técnica, por favor? Sí, es importante compartir tiempo de calidad con ellos y no esperar a que llegue el problema para poder nosotros actuar con nuestros hijos. Anticipar estas dificultades, buscar esos momentos, cosas tan sencillas como buscar un tiempo de comida para poder compartir con ellos. Por ejemplo, podría ser la cena, podría ser el almuerzo, un momento de comida, porque es el momento en el que nosotros nos estamos saciando internamente. Mira, estamos comiendo. Que termine. Perdón. Pero también estamos nosotros pudiendo compartir con nuestros hijos y no esperar solamente que llegue y que nos hable él y que nos hable él, sino que también nosotros compartir ciertos aspectos de nuestra vida, hablarles en base a moralejas de cosas que nosotros nos han pasado en nuestra vida. Es importante compartir y que ellos sepan que nosotros también nos hemos equivocado y que ahí en el gráfico hay algo que dice celoso, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Por ejemplo, si soy hemisferio izquierdo, dice soy científico. Si soy hemisferio derecho, soy creativo. Hablemos de esto porque uno le echa la culpa al niño y dice, es que este bicho salió celoso al papá, la genética sale a él. ¿Cómo es esto? Hablemos de esta imagen. Bueno, regularmente cuando nuestra predominancia va a ser por el hemisferio izquierdo, vamos a ver que va a ser un niño más enfocado al área científica, un adolescente más orientado al área matemática. Pero hay niños que pueden tener predominancia por el hemisferio derecho, van a ser niños más soñadores, más creativos. Esas niñas que vamos a ver que hacen maripositas en la casa, que nos manchan las paredes, porque son niñas realmente más creativas. ¿Y esto qué lo delimita? No solamente la genética, como lo hablábamos, sino que van a haber otros factores. Los estímulos. Estímulos que pueden estar implicados. Y si es cierto,
tu mamá y tu papá somos personas estructuradas, somos personas cuadradas, somos personas rígidas, y él me salió soñador. Hay ciertos estímulos a los que este niño pudo haber estado expuesto que han hecho estos cambios en él, y eso no lo hace menos inteligente. Catherine, me llama mucho la atención algo. Casi siempre decimos, que yo puedo ser izquierdo o puedo ser derecho, pero a mí me pasa, en serio, leyendo cada una de las cualidades, yo puedo decir, tengo un poquito de los dos. O sea, ¿podría ser eso cierto? Sí, si nos vamos a la gráfica de los 4, hay una gráfica de los 4. De los 4 hemisferios, la que pusimos al inicio. Pusimos al inicio. Pero digamos, con esas características que están ahí está. Por ejemplo, si su hemisferio predominante, pongamos un ejemplo. El tigre. Es el tigre, el delantero izquierdo, usted es un tigre. Regularmente, usted va a tener compatibilidad con el delantero derecho, que va a ser creativo, imaginativo, puede tener compatibilidad y puede tener compatibilidad con su defensa izquierdo, que puede ser metódico, pero no va a tener compatibilidad con su defensa derecho, ¿ya? Entonces, sí van a haber 3 de compatibilidad, pero uno que no. La clave Catherine, pero también está en la labor del padre de familia también el hecho de poder desde pequeño irle explotando, en el buen sentido de la palabra, ayudándole a descubrir al niño para no esperar a llegar a la adolescencia. Y yo estoy de acuerdo, puro tubo, hacerlo caer en el otro lado. Y yo estoy de acuerdo, y muchos estarán con lo que está diciendo Luciano, porque como papá se lo digo, uno quiere imponer su santa voluntad con el hijo, pero el hijo no quiere. Sí. O sea, tú no vas, y es rebelde, no necesariamente. Usted no va a obligar a comer pollo a la niña o al niño si no le gusta. Pues. ¿Me entiendo? O sea, es bueno dejarlos, nosotros siempre hemos hecho hincapié acá en eso, ¿verdad? En dejar a los chicos enfrentarse y decidir. O sea, mi hijo toda la vida dijo, yo quiero hacer aviación, yo quiero estudiar aviación, yo quiero estudiar aviación. Entró a un campeonato de fútbol, se emocionó con la beca, dijo, quiero ser fútbol, quiero ser periodista deportivo, lo dejé, le duró 1 año, entonces ya les va. ¿Qué vas a hacer de la vida, mi amor? No, quiero estudiar aviación. Entonces, sí es importante... Quiero narrar el partido en el avión, te digo, ya terminado. Haga las 2 cosas. Entonces, sí es importante dejar, como decía Luciano, que se enfrenten a todo eso, que quiten temores, ¿por qué no, verdad? Claro, porque eso le va a dar la seguridad. Si el padre le da la seguridad que si él quiere ser comentarista deportivo, tú puedes ser comentarista deportivo, pero vas a ser el mejor comentarista que sea del Real Madrid, no del Barcelona. Claro, del Real Madrid, yo di un ejemplo con eso. Sí, pero tenés que ser el mejor comentarista deportivo. Si tú quieres ser piloto, tenés que ser el mejor piloto. Si quieres ser doctor, vas a ser el mejor. Y luchemos por ser lo mejor. Y lo mejor no solamente se va a basar en las calificaciones, sino en la capacidad que tú tengas de disfrutar esa experiencia. Por ejemplo, mi hermano estudia medicina. Y yo le digo, disfruta esta experiencia, aprende. Si dejas una materia, no importa. Lo que importa es que tú aprendas. Es la capacidad que tú tienes para poderte sobreponer y, como hablábamos, se recuerdan con el tema del cáncer, resultar resiliente de esta situación y poder sobreponer y poder ser mejores cada vez. Y el mensaje final es realmente un llamado a los padres, a la conciencia de los padres, a respetar las decisiones y los gustos que sus hijos tengan, sin dejar de orientar, sin dejar de establecer siempre ellos sus límites, sus valores, sus normas dentro de la casa, pero sí respetar los gustos, respetar los intereses y apoyar a sus hijos en lo que ellos quieran. Perfecto. Licenciada, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu Gracias. Uno se queda así, ¿cuál soy? No, ya definimos cuál es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ese gran mensaje. Eso lo pueden saber con un PET scanner, pero es súper caro. Entonces nos toca nada más que ver características. Tal vez yo combino con esto. Pero tenemos la orientación y eso me encanta. Perfecto. Vamos a ir a una pausa y continuamos.